Pervé un empleo por hacer el bien. ¿Es este el final para Javier? En una lluvia interminable que parecía querer ahogar la ciudad, Javier caminaba por calles llenas de luces tenues, sus pasos resonando en la grisácea monotonía del asfalto. Cada gota en su cara se sentía como una burla al desamparo en que se encontraba. Un par de días atrás, en la gran empresa donde trabajaba, había intervenido para ayudar a Marta, su colega, quien enfrentaba una injusticia laboral. Pero el costo de su desinteresada intervención resultó ser elevado. Lo despidieron sin compasión, como si su acto altruista fuera un crimen terrible. Los ecos de su nombramiento resonaban en su mente. Su nombre sonaba tan distinto en esa sala de conferencias, donde antes recibía aplausos, ahora retumbaba como una sentencia. ¿Era la bondad un camino hacia la ruina? Pensaba, mientras la ciudad vibraba a su alrededor, ignorante de su lucha interna. Javier había sido un hombre de números, proyecciones y metas. Mientras deambulaba, las luces de neón reflejaban su dolor. Pensó en la mirada agradecida de Marta, cuando se le acercó temerosa, casi quebrada por la presión. Y ahora, él solo se preguntaba si su elección había valido la pena. ¿Acaso su acto de bondad lo había llevado a caer al abismo? El gris de la ciudad parecía más sombrío que nunca, como su futuro. De repente, el sonido del timbre de su puerta lo sacó de su ensueño. Se acercó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Sería el cartero? ¿Un amigo? La puerta se abrió y allí estaba Marta, con los ojos llenos de gratitud y una sonrisa que iluminaba el oscuro pasillo. Era una imagen tan dulce que contrastaba con su sombría rutina. Pero en su cara había algo más, una chispa de emoción que Javier no podía ignorar. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó, sorprendiendo incluso a su propia voz. «Quiero que sepas que lo que hiciste no tiene precio. Pero no solo vine a agradecerte. Tengo algo para ti, una oportunidad», respondió ella, nerviosa pero decidida. Las palabras de Marta se entrelazaban con sus pensamientos. ¿Oportunidad? Como un susurro en la tormenta, parecía un rayo de luz en su vida oscura. Pero al mismo tiempo, Javier sentía un nudo en el estómago. Las dificultades que había dejado atrás lo acechaban. ¿De verdad podría confiar en que esta nueva oferta cambiaría su suerte? Mientras su mente se debatía entre el miedo y la esperanza, un silencio denso quedó entre los dos. La ciudad, normalmente bulliciosa, se había detenido un instante. Javier se dio cuenta de que el verdadero duelo estaba en su interior. «¿Qué significa el éxito si tus decisiones te han llevado a este punto?», pensó. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Javier, atrapado en la confusión de sus pensamientos, miraba a Marta, la esperanza chispeando en sus ojos, y sintió una mezcla de desconfianza y anhelo. Un susurro en su interior le decía que esta oportunidad podría ser su salvación, o su condena. Pero la mirada de Marta se tornó seria. «Tengo que contarte algo, pero no aquí. Es peligroso». La tensión creció. Los latidos de Javier resonaban en sus oídos. ¿Qué peligros podían acechar detrás de la apariencia de una oportunidad renovada? Mientras el clamor de la sirena se acercaba, Marta arrastró a Javier hacia el pasillo, donde la penumbra parecía envolverlos. «No hay tiempo. Escucha lo que hice para ayudarte. A mí no fue solo por ti. Y no sabes lo que realmente está pasando en la empresa». Sus ojos se agrandaron, revelando un abismo de miedo. «Hay algo más que no te he dicho». Un grito ahogado resonó fuera, seguido de un estruendo. Javier miró a la ventana, y lo que vio lo dejó helado. Un grupo de hombres, claramente enviados, vestía trajes oscuros y se movía con determinación. Se notaba que estaban buscando a alguien. Su corazón se hundió.
¿Acaso la valentía de ayudar a Marta había desatado una tormenta brutal? Marta, ¿qué hiciste?, preguntó, su voz temblando. Cada palabra era un puñetazo en su estómago. Ella tragó saliva. Hay un trato turbio. La empresa está metida en algo ilegal. Y ellos saben que yo sé. Me advirtieron que si no colaboro, me eligen como un chivo expiatorio. Sus manos temblaban. Te metí en esto, Javier, si ellos descubren que hablé contigo. No pudo terminar la frase. Un estruendo en la puerta provocó que ambos saltaran. La madera vibró al golpe que resonó como un trueno. Salgan, sabemos que están ahí, gritaron desde afuera. La voz era grave, autoritaria, y sentó una certeza de que no vendían flores. Eran cazadores. Debemos irnos, gritó Javier, empujándola hacia la parte trasera del departamento. Pero antes de que pudieran avanzar, la puerta se destruyó de un solo golpe. Javier se giró justo a tiempo al ver las sombras cruzando el umbral. La bolsa de documentos que Marta había traído se cayó al suelo, los papeles deslizándose entre sus pies. Mientras esas figuras avanzaban, los hombres entraron con una energía amenazante, buscando. ¿Dónde están?, preguntó uno, mientras los otros revisaban el lugar. Las alarmas internas de Javier se encendieron. Este era el instante, el momento que transformaría todo su mundo. ¿La oportunidad? ¿Qué era? Otras voces se mezclaban entre gritos, confusiones y el golpe sordo de las pisadas. Javier sintió el calor del terror invadirlo, una marea de sudor que unía la angustia con la decisión desesperada. Pero detrás de esa desesperación, una pregunta surgió sin avisar. ¿Cuál era la intención real de Marta? Cuando uno de los hombres lo miró a los ojos, la certeza se hizo aún más oscura. Un ruido ensordecedor, un disparo, y el tiempo pareció detenerse. La realidad se desnudó por completo. Marta cayó al suelo, y Javier sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Marta, gritó, corriendo hacia ella, pero el sonido opresivo de sus gritos se unió al caos de la ciudad. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese instante, todas las certezas que había tenido se arruinaron. ¿Quién era realmente Marta? ¿Y qué era esta oportunidad que lo había llevado a la trampa de un destino que jamás podría haber imaginado? Javier sintió que el tiempo se detenía. El eco del disparo vibraba en sus oídos. Un grito inaudible que rompía su corazón. Marta estaba en el suelo, el rostro pálido, los ojos abiertos pero vacíos. Desesperado, se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas buscando vida en ese cuerpo inerte. Pero la realidad lo golpeó como una ola helada. No, no puede ser, murmuró apenas logrando articular las palabras. No había rastro de la sonrisa cálida que había visto momentos atrás. El caos a su alrededor se tornó borroso, y sus pensamientos se dispersaron en una sinfonía de pánico. Los hombres de traje oscuro se acercaron in placa. Gritó uno, mientras otro revisaba la habitación. El aire estaba cargado de tensión. El olor a miedo y sudor se mezclaba en el ambiente. Javier sentía que el pecho se le cerraba. Cada latido un recordatorio de que el tiempo había dejado de ser suyo. En un impulso, se lanzó hacia la ventana. La ciudad abajo estaba sumida en su caos cotidiano, ajena a su tormenta personal. Pero en un giro inesperado, su mirada se encontró con un rayo de luz. Un coche frenó en seco frente al edificio, y una figura emergió del vehículo. Con un abrigo negro y una actitud decidida, se dirigía hacia la entrada. Era Laura, su ex jefa, la última persona a la que esperaba ver. «¡Javier!», gritó, mientras se acercaba rápidamente. El sonido de su voz resonó en medio del caos, sacándolo momentáneamente de su temor. «No te muevas. Ellos no son de la policía». En aquel instante, Javier sintió una ola de confusión. ¿Por qué Laura estaba allí? ¿Cómo conocía la situación? La mirada de Marta, tan vacía en el suelo, lo perseguía mientras se debatía entre la incredulidad y la necesidad de actuar. «Marta», se atrevió a gritar, buscando que algún milagro sucediera, pero no hubo respuesta. Era como si el universo se hubiera puesto en su contra. «Vámonos, ya», ordenó Laura, mientras se acercaba para empujar a Javier.
sacándolo de su paralización. Pero él no podía moverse, no podía dejar atrás a Marta. Su alma estaba dividida entre escapar y quedarse. Más allá de sus temores, la figura de Laura parecía irse desvaneciendo. ¿La oportunidad? ¿Qué estaba pasando? Pensó, sintiendo que su mente se apagaba. El sonido de la puerta siendo destruida resonó de nuevo, y el terror llenó su pecho. Sin embargo, algo más dejó un rastro en su mente. Ella sabe algo. «Ahí están», gritó uno de los hombres, mientras el grupo se reorganizaba, mirando hacia donde estaban. El tiempo se aceleró, y la realidad se volvió más intensa. Javier miró nuevamente hacia Laura, cuyo rostro estaba pálido y tenso, como si llevase un terrible secreto. «Que lo explicaré en el coche. Es ahora o nunca», instó Laura, mientras el estruendo se acercaba. Ella levantó su brazo, mostrando una pequeña placa. «Soy parte de una investigación. Esto va más allá de la empresa. Es más grande y más peligroso de lo que pensabas». Javier la miró, sus dudas chocando con la revelación. «¿Investigación?», preguntó, asimilando las palabras. «¿Y Marta?». «No hay tiempo. Necesitamos salir de aquí. Confía en mí», imploró. El tono de su voz llevaba una urgencia brutal que lo sacudió. Un grito rompió el aire, y el instante se transformó en caos. Javier escuchó el sonido de pasos apresurados acercándose, y todo pareció converger en un solo punto. La verdad estaba frente a él, pero la confusión era tal que su mente no podía enfocarse. Sin pensarlo más, tomó la mano de Laura, y juntos corrieron hacia la salida, mientras los hombres del traje oscuro entraban. ¿Pero qué estaba dejando atrás? ¿Era Marta una víctima más? ¿O había estado involucrada en algo que iba más allá de su entendimiento? La ciudad los engullía en su caos, dejando a Javier atrapado entre la esperanza de libertad y el dolor por una traición que aún no comprendía del todo. «Dame respuestas, Laura», gritó mientras atravesaban la puerta. Pero el estruendo del tráfico y las sirenas lo envolvieron. Las preguntas llenaban su mente, y ya nada sería igual. Javier apenas pudo procesar las palabras de Laura cuando se lanzaron por la puerta, las sombras del caos acechando detrás de ellos. El sonido de los gritos y del cristal rompiéndose llenó el aire. La adrenalina aceleraba su corazón. «Debemos ir rápido», insistió Laura, y él seguía sintiendo el peso del mundo en su pecho. Corrieron por el pasillo oscuro. La respiración de Javier se sentía como un fuego en su garganta. El eco de sus pasos retumbaba. «¿Qué está pasando con Marta?», gritó, casi en un susurro ahogado. «¿Qué sabes?». «No eso», empezó Laura, pero no tuvo tiempo de terminar. Un grupo de hombres apareció a la vuelta de la esquina, un espectro de gris y negro, con los ojos como agujeros oscuros. Javier sintió el terror apoderarse de él. «Atrás», gritó Laura, empujándolo hacia una puerta lateral. Con un movimiento rápido, la abrió y se deslizaron adentro. «Cierra». Estaban en una habitación pequeña y desordenada. Javier apenas tenía tiempo de mirar cuando Laura lo miró, sus ojos llenos de pánico. «No hay mucho tiempo. Ellos vienen. Quiero que sepas que hay más en esto de lo que crees». Sus palabras colisionaron en su mente. «¿Más? ¿De qué hablas? ¿Quieres decir que Marta?», comenzó a preguntar. Pero antes de que pudiera seguir, Laura se acercó, interrumpiendo su preocupación. «Escucha, no solo ella está involucrada, Javier. Tú fuiste solo una herramienta en su juego», dijo, su voz baja y temblorosa. «La empresa, el momento en que decidiste ayudarla, despertó algo que debería permanecer dormido». Un sudor frío recorrió la espalda de Javier. «¿Qué deseas decir con eso?». Las palabras no sonaban bien. Todo a su alrededor se sentía como un sueño roto, cada segundo más pesado que el anterior. Sus conexiones son más profundas. La compañía es parte de una red más amplia. Y si ellos saben que hablamos, no solo te buscarán a ti», dijo Laura, y su voz se cortó. El sonido de pasos se acercaba, y Javier sintió que la habitación se estrechaba. «¿Qué red?», preguntó. «¿De qué estás hablando?». Laura lo miró a los ojos. «Marta no era quien tú pensabas. Ella es una agente encubierta, Javier. Detrás de su rostro vulnerable hay una verdad que solo unos pocos conocen. Su misión era infiltrarse, y ahora que ha salido a la luz, todos, incluso tú,
Están en peligro. Javier se quedó helado. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Marta? ¿Un agente? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Lo descubrí tarde», respondió Laura, con la voz entrecortada. «Ella me pidió que ayudara a protegerte. Y ahora estamos atrapados, porque ella no pudo mantener su rostro. Su mirada dejó escapar angustia. No quería que tu vida se convirtiera en esto». Un grito resonó del otro lado de la puerta, seguido de un fuerte golpe. Los hombres estaban cerca. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Javier, sintiendo el sudor helado rodar por su frente. «Tenemos que salir». «¿Where?» «¿A dónde?», preguntó Laura. «Ya no hay un lugar seguro. Si abandonamos esto, será peor». Un silencio pesado llenó la habitación. En su mente todas las piezas empezaban a encajar, pero a un costo terrible. ¿Era verdad sobre Marta? Cada instante que pasaba, la certeza de que había estado en una trampa se hacía más evidente. «¡Nadie se mueve!», gritó, levantando un arma. El tiempo se detuvo. Javier miró a Laura y en ese instante comprendió que tenían que actuar. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido que resonó como un cañón. Un segundo disparo. Javier sintió una sacudida fría y dura en su pecho. Miró hacia abajo y vio un charco de rojo creciendo. El horror lo devoró. «¡No!», gritó, buscando en su interior un destello de esperanza. Pero la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué iba a hacer ahora? «Laura, ¿había alguien a quien salvar?». Mientras caía al suelo, su mente giraba en un torbellino. Laura se desvanecía en el caos, pero la verdad ya no era solo un eco distante. Era un grito en su corazón. ¿Qué pasaría cuando todo llegara a la superficie? ¿Qué secretos estaban por revelarse en medio de la oscuridad? Javier sintió el frío del suelo cuando de repente todo se volvió borroso. Un instante tras el disparo, y la confusión se apoderó de la habitación. La voz de Laura se desvaneció en el eco del caos, cuerpo detrás de cuerpo. El aire se volvió irrespirable. En su mente, la escena se repetía. Marta, el impacto en el pecho, un mar de preguntas que se mezclaban con el pánico. «Por favor», gritó Javier, sin saber a quién buscar. La imagen de Laura, empujando hacia la salida, lo llenaba de esperanzas y temores. Pero justo antes de que los hombres pudieran avanzar más, un estruendo terrible hizo temblar la sala. La ventana más cercana estalló en 1000 cristales, y un destello de luz cegadora iluminó el cuarto. La presión en su pecho aumentó, pero no era solo miedo. Era confusión, un radar interno encendido. Antes de que pudiera procesarlo, la figura de Laura titubeó y cayó de rodillas. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y sorpresa. «¡Laura!», gritó, arrodillándose a su lado. Pero ella miraba hacia el exterior, ojos llenos de terror, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, alzó la mano para señalar. «Javier, mira», susurró, mientras el caos giraba a su alrededor. El sonido de sirenas resonó a la distancia, pero lo que realmente le robó la atención fue un coche negro que frenó bruscamente frente al edificio. Enfrente se bajó un hombre al que conocía, su antiguo jefe, Ricardo. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Por qué estaba él aquí? «Rápido, adentro», gritó Ricardo. Su voz era la de un comandante, la misma que había escuchado en la sala de conferencias durante años. Javier se quedó paralizado. Su mente aún lidiaba con la imagen de Marta tendida en el suelo, involucrada en algo mucho más complicado de lo que pensaba. «Vino a salvarnos», exclamó Laura. Pero Javier sentía que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. «Pero la bolsa», Marta trató de protestar, pero su voz se perdió en el bullicio. «Fuera de aquí, no hay tiempo para explicaciones», insistió Ricardo, mientras los hombres de negro entraban, armados y en busca de algo, o alguien. La urgencia en su voz era inconfundible. Javier sintió que su mundo se volcaba. Se levantó, pero a mitad de camino, un destello de luz brilló nuevamente, seguido de un sonido desgarrador. Una detonación, un grito. Y en ese momento, algo hizo clic. La figura de Laura
se tambaleó y, sin aviso, cayó frente a él. Sus ojos, llenos de horror, lo miraban con una mezcla de desesperación y traición. «¿Por qué?», murmuró, sintiendo que su corazón se detenía. «Laura, ¿por qué?». Ricardo, al darse la vuelta, tenía una expresión que nunca había visto en él. Una mezcla de satisfacción y cura. «No te preocupes, Javier. Todo está bajo control. Lo que sucedió hoy forma parte del plan». Las palabras resonaron en su mente como si fueran un eco cruel. «¿Plan? ¿Cuál plan? ¿Qué sabes?», preguntó mientras la confusión se apoderaba de él. Todo había sido una mentira. La verdad sobre Marta, sobre Laura, y ahora esto. Su mente se torcía y retorcía, atrapada en una telaraña de engaños. «Es momento de que entiendas. Tú eres la clave. Ellos no te pueden tocar porque tú eres parte de esto», dijo Ricardo, su tono tranquilo contrastando con el caos alrededor. «No, ¿qué se supone que significa eso?», Javier gritó, mientras el horror se transformaba en cólera. Pero la respuesta de Ricardo quedó ahogada en el sonido de las pisadas de los hombres a su alrededor. Entonces, algo cambió. El brillo en los ojos de Laura se apagó. En sus labios, un último susurro. «No me dejes», antes de que su mundo se desvaneciera. La realidad le dio un golpe en el estómago. «¿Qué has hecho?», gritó Javier, buscando en su ser una respuesta, pero descubría que todo aquello era una estrategia. Un diseño que había sido diseñado con frialdad. ¿Por qué Marta? ¿Por qué Laura? Un dolor fresco lo atravesó cuando comprendió. Quizás nunca supo en quién confiar. Los hombres de negro estaban cada vez más cerca, y en su mente resonaban más preguntas. Javier se giró hacia Ricardo. «¿Quién eres tú realmente?». La verdad lo miraba a la cara, pero no estaba listo para aceptarla. Él no era el héroe que esperó ser. Al contrario, había sido una pieza en un juego que apenas comenzaba. Con un último grito de desesperación y un mar de emociones que le inundaban el pecho, el instante final se detuvo. Todo había cambiado, nada estaba claro. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Era una batalla de vida o muerte para él? ¿O había algo más en juego? Su corazón latía fuerte, y el tiempo se había congelado. Javier sintió que el tiempo se detuvo. La voz de Ricardo resonaba en su mente, y su corazón latía con fuerza. «Eres parte de esto», pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el sonido de sirena se acercó, llenando el aire con un desasosiego que le retumbaba en los oídos. Había algo más tras esas palabras, algo que creía que lo uniría a la verdad, a la justicia por Marta. «¡Ayuda! ¡No pueden escapar!», gritaron los hombres de negro, sus pasos resonando cada vez más cerca. Javier miró a Laura, pero ya no había nada en ella, solo un vacío que consumía la habitación. «No puedes dejar que te atrapen», insistió Javier, el miedo apoderándose de él. «No puedo dejar de pensar en Marta». Ricardo se lanzó hacia la puerta, pero Javier lo detuvo. «Dime la verdad, ¿qué le pasó a Marta? No estaba involucrada en todo esto, ¿verdad?». Las palabras empujaron a Ricardo, lo hicieron vacilar. Pero en ese instante, una explosión la sacudió. Todo se volvió un mar de ruido y polvo. Las luces titilaron y cayeron fragmentos del techo. La habitación era un caos. Javier se cubrió. Los escombros caían alrededor. Pero todo a su alrededor se volvió confuso, como si el destino hubiera decidido jugar su última carta. Cuando el polvo se asentó, algo oscuro se dibujó en la puerta. Una figura se plantó ante ellos, desdibujada a través del humo. «¡Atraparlos, ahora!», gritó la figura, mostrando una placa que relucía como un faro en la confusión. Javier entrecerró los ojos, intentando discernir entre el desastre. Esa voz, reconocía esa voz. Es Marta», exclamó, su voz casi un susurro. Pero mientras los demás miraban hacia la puerta, el terror se instaló en él. No era un eco del pasado. Era el presente que saltaba para atraparlo. «¿Qué? ¿Cómo?». Javier se giró hacia Ricardo, y no pudo evitar notar una chispa de horror en sus ojos. «¿Cómo puede ser ella?». Marta apareció atravesando el humo, pero había algo diferente, algo inquietante en su expresión. No era el rostro agradecido que Javier había recordado.
Era fría, calculadora. Lo siento, Javier, dijo, sus labios formando una línea delgada. Todo fue un juego, uno que tú no debías conocer. Javier sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Laura regresaban a él. Marta no era quien pensabas. Todo lo que había vivido hasta ahora se desmoronaba. ¿Qué quieres decir? Tú estabas tratando de ayudarme. Marta sonrió, una sonrisa cruel e inapropiada. ¿Ayudarte? Sí. Hasta que ya no eras útil. Eres esencial para la red, Javier. Tu despido fue parte del plan. Todo ha sido parte de un elaborado juego. Las palabras resbalaron por su piel como hielo. ¿Qué? ¿Eras parte de esto desde el principio? Las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Marta se acercó y un nudo de horror hizo un nido en su estómago. Tú eres la clave para desenmascarar la corrupción del gobierno que ha estado tapada. ¿No sabías que con cada paso que dabas, estaba arrojando los dados en tu contra? Eres una traidora, gritó Javier, el odio y la traición llenando su voz. Todo lo que viví, toda la amistad entre nosotros. ¿Amistad? Replicó Marta. Y por un instante, Javier vio cómo la frialdad invadía su mirada. Esto nunca fue amistad, era colaboración, y tus acciones te han llevado a este punto. Su voz se convirtió en un susurro. No quería que te enteraras así, pero ahora ya es demasiado tarde. El eco de su voz terminó de cruzar el umbral de la desesperación. Antes de que Javier pudiera reaccionar, la figura de Marta levantó un arma. El mundo se detuvo. El tiempo parecía haberse paralizado. Adiós, Javier, dijo, y el fuego del arma retumbó en sus oídos. El estruendo lo aturdió mientras la realidad se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se evaporó en el silencio de un instante. Y con un último grito ahogado, la verdad se filtró a través de su mente. La traición cortó más profundo que cualquier balazo. La respuesta estaba por llegar, y con ella un nuevo caos se extendía en su vida, dejando a Javier atrapado en su propio laberinto. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Eso que lo había llevado a este destino? La respuesta lo desafiaría a cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. Javier sintió el eco del disparo reverberar en su cabeza, mientras Marta caía al suelo, su rostro frío y sin vida. La escena frente a él comenzó a desvanecerse, como si todo alrededor se moviera en cámara lenta. Ricardo, su exjefe, contemplaba la situación con una calma inquietante. La angustia se instaló en el pecho. Marta, no te vayas así, despierta, gritó, las manos de Javier temblando mientras trataba de tocar a la mujer que había intentado ayudar. Pero sus súplicas fueron en vano. La puerta tras él se hizo añicos cuando los hombres de negro entraron como sombras amenazantes, llenando la habitación con un aire gélido. «Atrápenlo, no pueden dejarlo escapar», ordenó uno de ellos, su voz atronadora llenando el espacio. Javier se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. En un instante de desesperación, decidió que no podía dejar que lo atraparan. Justo cuando iba a correr hacia la ventana, una explosión hizo eco en el pasillo. Una ola de aire caliente empujó a Javier hacia atrás. El sonido era ensordecedor, y el polvo que caía del techo lo envolvió en una nueva tormenta de caos. En medio de la confusión, lo que parecía ser una larga sombra avanzó entre los escombros. Javier quedó paralizado. «Esos son explosivos. Vamos, vuelve», gritó Ricardo. Pero el tiempo pareció estirarse cuando la figura se acercó lentamente. Era Marta, pero su semblante era distinto. Sus ojos reflejaban una determinación que Javier no había visto antes. El grito de sorpresa se transformó en shock al ver que no solo había sobrevivido. Era como si hubiera renacido, con una intensidad que lo dejaba sin aliento. «¿Pero cómo? ¿Estás viva?», balbuceó Javier, asombrado. La Marta que conocía se había desvanecido, y ante él se erguía alguien que parecía un espectro. «Lo siento, Javier», dijo ella, su voz cortante como un cuchillo. «Tu amistad fue útil, pero nunca fue el verdadero objetivo». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Todo fue una farsa, una ilusión para meterte en el juego», continuó. «No solo tú. Lo que estaba protegiendo era más grande de lo que imaginabas». Las palabras de Marta retumbaban en su mente. «¿Qué estás diciendo?
¿Qué quieres decir con juego? ¿Por qué todo eso? La confusión se transformó en una marea de preguntas. Ricardo se acercó. Su rostro una mezcla de terror y determinación. Marta, no tienes que hacer esto. No puedes traicionarlo así, exclamó. Y Javier miró hacia él, buscando algo de claridad en la tormenta. ¿Traicionar? ¿Quién crees que está traicionando a quién? La voz de Marta era fría y calculadora. Esta es la única manera de arrancar el poder de aquellos que te han manipulado desde el principio. Javier apenas podía seguir el hilo de sus palabras. La realidad que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. La luz de la habitación brilló opacada por el polvo que caía. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el exterior. «Mac, detente o lo lamentarás». La voz era de un hombre que Javier reconocía. Era Tomás, el amigo de la infancia de Marta. ¿Pero por qué estaba él aquí? Todo sucedió demasiado rápido. Los hombres de negro, ahora desconcertados por la aparición de Marta, empezaron a deambular por la habitación. «No se muevan», gritó uno, levantando su arma. Pero ya era demasiado tarde. Una serie de explosiones los sacudió a todos. Las luces parpadeaban. El techo crujía. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier. La rabia se apoderaba de él. Pero Marta no respondió. Giró rápidamente hacia Tomás, y con un gesto sutil, desató un chorro de humo que comenzó a envolver la habitación. «Javier, ven aquí», gritó Tomás, pero el caos era intenso. Las sombras bailaban a su alrededor. Javier miró a Marta, y en ese instante comprendió. Ella no solo había engañado a todos, sino que lo había arrastrado a algo que lo superaba. Una explosión retumbante resonó justo al lado, y todo se oscureció. Javier cerró los ojos, pero no evitó caer en el abismo de la incertidumbre. Cuando la luz regresó, todo lo que conocía había cambiado, y una pregunta permanecía en su mente. ¿Quién era realmente Marta? Javier sintió el tiempo retroceder cuando la realidad se desmoronó a su alrededor. Marta estaba ahí, pero no era la misma. Sus ojos, en lugar de llenos de calidez, reflejaban un frío inhumano. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Esto no está pasando», murmuró Javier. El caos lo envolvía y la figura de Marta se movía con una seguridad aterradora. Ricardo, a su lado, intentaba procesar la transformación de la mujer que había creído conocer. «No puedes estar aquí, Marta», gritó. «Nos has traicionado». Pero su voz se perdió en el ruido que se acumulaba a su alrededor. «Es hora de que entiendan la verdad», dijo ella. Y la habitación pareció oscurecerse por un instante. Sus palabras se deslizaron como un veneno, y Javier sintió que su estómago se revolvía. Un nuevo grito resonó en la lejanía. No era el eco de la explosión, sino un grito desgarrador que atravesó la nube de polvo. «Marta, ¿qué has hecho?», gritó Tomás, avanzando por el pasillo repleto de polvo. Su rostro mostraba una mezcla de ira y desesperación. De repente, la escena giró inesperadamente. Una figura más apareció detrás de Tomás. Era un hombre alto, con una mirada firme. «¿Estás bien, Tomás?», preguntó, y Javier sintió que toda su realidad se tambaleaba. «No, no puede ser tú», balbuceó Javier mientras todos giraban hacia la nueva figura. Era Sebastián, su hermano, a quien había perdido hace 4 años en un accidente de coche. No podía creer lo que veía. Un torbellino de emociones lo abrumó. «¿Tú estás vivo?», preguntó con la voz temblorosa. La confusión nublaba su mente. ¿Era un fantasma? «Sí, hermano. Todo lo que creías, todo lo que te hicieron creer, era una ilusión», dijo Sebastián, y la revelación se filtró en el aire. «He estado infiltrándome desde el principio. Marta es parte de eso». «¿Qué?», gritó Javier, sus ojos desbordándose de incredulidad. «¿Infiltrándote? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?». La tensión se acumulaba, y la habitación parecía encogerse. Marta se dio la vuelta, su expresión de calculadora a furiosa. «No debiste aparecer, Sebastián». «No está en el plan», rufió. «¿Plan? ¿Qué plan?». Javier apenas podía contener la rabia. Su mundo se desmoronaba y cada revelación era otra estaca en su corazón. «Todo está conectado», explicó Sebastián. «Tú fuiste el señuelo.
Querían a Javier. Intentar atraparlo, no solo por lo que sabe, sino por lo que puede ser. El sonido de algo rompiéndose resonó en su mente. ¿Qué puedo ser? Soy solo un hombre común, gritó Javier, fuertemente apretando los puños. Pero en el fondo, las palabras de Sebastián resonaban con un eco inquietante. Eres parte de un proyecto mayor. Lo que venimos enfrentando no es solo corrupción, es algo más. Esta gente quiere controlarlo todo, respondió Sebastián, y Javier sintió que su estómago se retorcía. La intensidad del diálogo era abrumadora, como un rayo en un día gris. La verdad se desplomaba, arrastrando consigo todas sus certezas. Marta se adelantó. No hay tiempo, Javier. Tienes que elegir. ¿Estás con ellos o con nosotros? El futuro cambiará, afirmó, su voz dura y decidida. Fue entonces cuando la sala vibró de nuevo, con una explosión ensordecedora fuera de la habitación. Las ventanas estallaron, y el polvo se cernió sobre ellos. No importa de qué lado estés, somos los de tu sangre, gritó Tomás, mientras avanzaba, interponiéndose entre ellos y Marta. Todo se detuvo en un instante. Los hombres de negro se congelaron. Su atención se dividió entre la revelación y el caos exterior. Javier miró a Sebastián, buscando respuestas en su mirada, pero solo encontró una sombra de remordimiento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, con el rostro pálido, y la confusión fue palpable. Debemos salir de aquí, juntos, dijo Sebastián, mientras el sonido de más pasos se acercaba. Pero sabemos a lo que te estás enfrentando. La decisión es tuya, Javier. Y en ese momento, Javier se dio cuenta de que todo lo que sabía estaba a punto de volver a girar. Los lazos de sangre, amistad y traición colisionaban, y la elección que debía hacer podría cambiar para siempre, no solo su vida, sino todo el destino que les esperaba. ¿Sería capaz de aceptar lo inaceptable? ¿Su vida volvería a ser la misma después de este giro? Las preguntas atormentaban su mente, mientras el polvo seguía cayendo. La tensión en la habitación era como un hilo de acero tensado al máximo. Javier miraba a Marta, a su hermano Sebastián y a Tomás. Todo flotaba en el aire como humo en un incendio. «¿Estás con ellos o con nosotros?», repetía la vocecita en su cabeza, pero lo que más le atormentaba era la mirada fría de Marta. «Ustedes no entienden lo que hay en juego», ella gritó, su voz resonando contra las paredes inestables. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerlos. Somos más que amigos y familiares, somos supervivientes en este juego mortal». El sonido de pasos resonó afuera, interrumpiendo el enfrentamiento. Javier se dio la vuelta, el corazón latiendo con fuerza. La puerta se movía con un golpe constante. El sudor comenzaba a deslizarse por su frente. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó con desespero, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No lo sé, Javier, no lo sé», respondió Sebastián, su voz quebrándose. Justo en ese instante, lo impensable ocurrió. Una serie de disparos resonó en el pasillo, cortando el aire. Javier se congeló. Los ecos retumbaban como un tambor en su pecho. La puerta estalló en 1000 astillas con el último disparo, y un grupo de hombres armados irrumpió, cubiertos de negro, con la mirada fija en ellos. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno, su voz pintada de furia. El caos explotó. Javier sintió una oleada de adrenalina, pero no era solo miedo, era pánico puro. «No», gritó Marta, dando un paso adelante. En un giro inesperado, sacó una pistola y disparó contra uno de los hombres, que cayó de rodillas, sorprendido. El aire se volvió espeso con el grito del hombre. Pero antes de que Javier pudiera reaccionar, sintió un empujón. Sebastián se interpuso, y el disparo que Marta había hecho impactó en él. «No», Sebastián gritó, su voz desgarrada por la angustia. El tiempo se detuvo. Todo se tornó un mar de confusión. La mirada de Sebastián se apagó. «¿Por qué hiciste eso?», balbuceó, sintiendo la desesperación acuchillarlo. Yo solo quería protegerte». La voz de Marta se desvaneció en el aire cargado de calamidad. Las palabras quedaron en el aire pesado.
sin que Javier pudiera procesar el horror. Un segundo disparo rompió el silencio, y en un instante el caos se hizo tangible. Marta retrocedió, atrapada entre el miedo y su propia decisión. El hombre caído, aún vivo, lanzó una mirada de odio. «Los pagos son en sangre», rugió mientras los demás hombres levantaban sus armas. El eco del grito de Sebastián aún retumbaba en sus oídos. La habitación parecía girar. «Esto no puede estar pasando», pensó Javier, preguntándose si el destino se había burlado de él. «Cubre a los demás», ordenó Marta, como si aún estuviera en control, pero Javier no podía dejar a su hermano tirado en el suelo. Sentía la sangre de Sebastián empapando sus manos. El calor se mezclaba con su frío terror. Un golpe ensordecedor resonó, y el hombre que había disparado contra Sebastián cayó, su rostro surcado de sorpresa. Pero no era solo uno. Otros hombres entraron tras él, cada uno con intenciones mortales. «Javi, ven aquí», gritó Tomás, empujando a Javier a la salida. La confusión envolvió a todos, pero el rostro de Marta se transformó. «No, esto no es lo que parece», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Pero era tarde. En un movimiento ágil, ella se lanzó hacia un lado, dejándolo en medio de la tormenta. La figura de Tomás se desdibujó. Todo a su alrededor era un despliegue aterrador, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Podía confiar en ella? En un momento decisivo, el suelo pareció hundirse y el aire se hizo pesado. Un sonido metálico irrumpió, un revuelo de gritos y desesperación. Javier sintió que el tiempo se detendría, mientras la verdad se desnudaba frente a él. En un giro tan inesperado como impactante, la conexión de cada uno se reconfiguró. Ya no era una cuestión de lealtades. La supervivencia era un monstruo hambriento. «¿Quién eres realmente, Marta?», gritó Javier. Las miradas se cruzaron, y fue como si los cimientos de su existencia se desmoronaran a su alrededor. Un crujido bajo sus pies hizo eco, y antes de que pudieran actuar, el suelo se estremeció. La explosión se llevó consigo las preguntas, dejando solo espacio para una inevitable verdad. ¿Qué les depararía ese futuro destrozado? Y entonces, entre el polvo y las sombras, la figura de Sebastián empezó a moverse otra vez. Por un instante pareció sonreír, pero era una sonrisa llena de algo oscuro. «Yo siento, hermano, pero todo esto es solo el comienzo». Javier sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, cuando Sebastián se retorcía en el suelo. La escena era un caos de gritos y disparos. «No, por favor», gritó. Sus palabras apenas salían de su garganta. Junto a él, Marta miraba atónita, sin saber si avanzar o retroceder. El tiempo parecía detenerse. La confusión reinaba. La sala estaba llena de polvo y temor. Sin embargo, tomó una decisión. «Sebastián», gritó mientras corría hacia su hermano. Su corazón latía rápido, golpeando con fuerza. Las palabras de Marta aún resonaban en su mente, pero no podía dejar que el dolor lo dominara. Sin pensar, se arrodilló junto a su hermano. «Necesitas ayuda», exclamó, intentando detener la sangre con sus manos temblorosas. En el fondo, Javier sabía que la respuesta de su hermano sería vital. Sebastián lo miró. Sus ojos perdían el brillo que siempre había tenido. «Javi, estoy aquí». «Te amo, hermano», murmuró, su voz apenas un susurro. Las miradas de los hombres de negro parecían fijas en ellos, pero con una fuerza agachó la cabeza. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, ahora tenía consecuencias. La sala tembló con otra explosión, esta vez más cerca. La adrenalina pulsaba en sus venas. «Marta, ayúdanos», gritó, pero ella dudaba. «No te acerques a ellos», gritó uno de los hombres, levantando su arma. La tensión era palpable, pero en ese instante, en medio del caos, algo se iluminó. Sebastián tomó la mano de Javier. «Debes levantarte. La vida no puede terminar así», dijo con dificultad. Los gritos estallaron como fuegos artificiales en una noche oscura. Javier obedeció, ayudando a su hermano a levantarse. «Vamos», gritó, tomando la delantera. Detrás escuchó el crujir de pasos, el olor a pólvora y desespero lo llenaba.
La situación se volvía cada segundo más crítica. Los hombres forman un bloque, listos para intervenir. «Deténganse», gritó Marta con furia en su voz. Javier no podía creerlo. Ella, que había llevado su vida a esta pesadilla, estaba tratando de protegerlo. Pero, ¿podría confiar en ella ahora? «Salgan, rápido», ordenó Marta. Y Javier sintió que era el momento de actuar. Corrieron hacia la puerta trasera, la salida del infierno. Las miradas del grupo se cruzaron, y en ese instante toda la dinámica estaba cambiando. Una ráfaga de balas cruzó el umbral, haciendo vibrar la pared. Javier sintió el empujón de Marta detrás. «Por aquí». La voz de ella fue firme, y en ese momento, Javier no se detuvo a dudar. La vida de su hermano dependía de eso. Atravesaron la puerta, una ventana de luz. La ciudad estaba convulsionando en destrucción. Sirenas sonaban como gritos de angustia. Ellos seguían corriendo. Sin mirar atrás, supo que había encontrado su voluntad para pelear. Sus pasos sobre el pavimento resonaban. Una multitud en la lejanía. Gente que corría en todas direcciones. De repente se detuvieron. Javier se giró hacia Marta. Su expresión era intensa. «¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto?» Marta tomó aire. «El mundo es cruel, Javier. Pero hay algo de lo que debes saber. No soy tu enemiga. Hay un plan, y necesité a tu familia para hacerlo posible». Las palabras giraron en su cabeza. «¿Un plan? Esto fue una guerra», gritó él, sintiendo que la rabia lo inundaba. «Han manipulado nuestras vidas. ¿Quiénes son realmente?» La frustración se apoderó de su voz. «¡Cállense!» Una voz autoritaria resonó. Tomás apareció junto a ellos, las manos en alto. «No hay tiempo para eso. Ellos vienen, debemos seguir», dijo entre jadeos. Aquellas palabras lo repelían. El grupo se reagruparía, el miedo dejando huella. Javier sintió que no podía separarse de Sebastián ni de Marta. «No dejaremos que nos atrapen. ¡Nunca más!», exclamó con fuerza. Un grafito se deslizó por el aire. Con cada paso hacia la libertad, parecía que estaban escapando de las sombras de un pasado oscuro. Javier entendió que, pase lo que pase, tenían que seguir luchando. A pesar de las traiciones y engaños, su familia era lo único que realmente importaba, y mientras la ciudad se desmoronaba detrás de ellos, Javier sintió una chispa de esperanza florecer en su interior. La lucha continuaría, no solo por ellos, sino para tener la oportunidad de un futuro, algo que su hermano había merecido. Así, el grupo marchó hacia un nuevo comienzo, un nuevo camino entre la incertidumbre, abrazando la vitalidad de estar vivos en la batalla. Después de todo, la historia nunca terminaría sin un final claro. Ahora, como Javier, tú también tienes un papel en esta historia. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Necesitas hacerlo.